Solo en Jesús hay salvación para los judíos y solo en Jesús hay salvación para los gentiles. Jesús es el único salvador de toda la humanidad. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Romanos. Gracias por perseverar. Yo soy Javier Carrá. Esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario de la Escritura, viendo al número 1, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca Romanos capítulo 11. Prepárese, ya estamos en la recta final de la carta a los Romanos y este mismo mes vamos a continuar con el libro Cantar de los Cantares. Siempre un capítulo diario. Mire, le pido por favor que lea el capítulo 11 de Romanos, lo tenga frente a usted al momento de ver este video. Recuerde, creemos que toda la Escritura nos habla de Jesús. Considérese dichoso si usted entiende esto. No todas las personas tienen esa iluminación del Espíritu. Mire, por ejemplo, el pueblo judío. Ellos creían que la Biblia se trataba simplemente de reglas que Moisés había recibido de parte de Dios, normas y reglas que ellos tenían que seguir y obedecer. Y teniendo a Jesús enfrente no lo podían ver, no lo reconocían. Y Jesús les dice, si le creyeseis a Moisés, me creeríais a mí porque, oiga, de mí escribió él. Jesús mismo dice que Moisés escribió de él. ¿Cuándo Moisés escribió el nombre de Jesús? Quizás no con nombre, pero sí lo profetizó muchas veces. Cuando hablaba de las fiestas solemnes, estaba hablando de Jesús. Cuando hablaba de la Pascua, estaba hablando de Jesús, de los sacrificios, del sumo sacerdote. En fin, toda la Biblia nos habla de Cristo. Y sin más, veamos a Jesús hoy en Romanos 11. Bueno, Romanos 11 nos da el plan de Dios para salvar tanto a los judíos como a los gentiles. Ambos tienen que ser salvos en Cristo Jesús. Mira, el apóstol Pablo, para explicarnos ese concepto, nos da una ilustración, una alegoría o una metáfora, ¿verdad?, extendida, donde Jesús es un árbol, Jesús es un olivo y nosotros, las personas salvas, somos las ramas. El mismo Señor Jesús dijo que Él era la vid verdadera y nosotros éramos los pámpanos. Esta es una alegoría que el mismo Señor Jesús usó, solo que aquí Pablo la hace con un árbol de olivo. Pero lea entonces cuál es la voluntad de Dios para salvar a ambos pueblos, ¿verdad?, al judío y al gentil. Dice el versículo 16, vamos a Romanos 11, 16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Oiga esto, si la raíz es santa, aquí está empezando a hablar ya en términos de árbol, ¿verdad? La raíz santa es Cristo. También lo son las ramas. Ahí estamos usted y yo. ¿Cuántos alaban hoy al Señor? Porque así como Cristo es santo, usted y yo los creyentes somos santos también. Dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora mire esto, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ahí está el pueblo judío en su incredulidad. Desgajadas del olivo, no son salvos. Y tú, siendo olivo silvestre, ahí estamos los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas. Has sido hecho participante de la raíz. Mire, estamos unidos a Cristo. Y de la rica savia del olivo, tenemos al Espíritu Santo. No te jactes contra las ramas, es decir, no ver de menos al incrédulo, o no decir aquellos no son salvos, solo nosotros los gentiles. No, para judíos y para gentiles la salvación está en Cristo, pero les tenemos que predicar para que vuelvan a ser injertados. Bueno, sigamos, dice el 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Mire, la verdadera fe salvífica, la verdadera fe en Cristo Jesús es una fe humilde, porque reconoce que es por gracia, no por mérito propio, no por obras, que estamos aquí. Reconoce que somos indignos y el Señor nos ha injertado por su maravillosa gracia y por su misericordia. La fe en Cristo nos tiene hoy conectados a la raíz santa que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Mire un poquito adelante, versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, los gentiles, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ahí está Jesucristo, ¿cuánto más estos, los judíos, ¿verdad?, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? El Señor tiene planes de salvación para el pueblo judío, pero tiene que ser en Cristo. Hay un error en algunos círculos evangélicos, dicen, no, es que los judíos ya son el pueblo de Dios, ellos no necesitan creer en Cristo, ya son salvos. La palabra no dice eso. Tienen que ser injertados en el olivo, el cual es Cristo Jesús. Dice la Biblia, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dice el Señor Jesús. Pero mire qué maravilloso. El Señor Jesús no ha desechado al pueblo judío incrédulo. Debemos de orar por su salvación, porque dice, poderoso es Dios para volverlos a injertar. El otro error sería
decir ya ellos crucificaron al Señor, ellos están desechados, ya no hay salvación para ellos. No, el Señor no ha desechado a su pueblo. Mire por favor el versículo 2, Romanos 11:2, está bien interesante esto. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, los ama. Desde tiempos de los patriarcas los escogió, los ama. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, oiga esto, ha quedado un remanente escogido por gracia. Personas que estamos quizá como Elías, diciendo, Señor, mira el pueblo judío cómo se ha desviado. Han matado a los profetas, han derribado los altares y hoy me están persiguiendo a mí para matarme. Hoy en el tiempo presente, así hay gente que cae presa de un antisemitismo. Son posturas extremas respecto al pueblo de Israel. No hay que decir, ellos no necesitan a Cristo, ya son salvos, no. Pero tampoco irnos al otro extremo y caer en un antisemitismo y rechazarlos. Y decir, ya no hay salvación para ellos, hoy solo la iglesia. No, es en Cristo que judíos y gentiles vamos a ser salvos. Dice el Señor que Él es poderoso para volverlos a injertar, que no los ha desechado. Oiga esto, hay un remanente de ellos escogido por gracia. Termino la parte de estudio bíblico con este versículo. ¿Por qué el Señor permitió que Israel se endureciera de su corazón y no creyera en Cristo? Lo llevaran a la cruz y fueran entonces desgajados de ese olivo. Sabe, hermano, que el Señor lo permitió por amor a nosotros los gentiles. Gracias a esa incredulidad de ellos y a esa dureza, Cristo fue llevado a la cruz, muere, resucita y ahora es salvación para nosotros los gentiles. Pero hay una promesa de que cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, entonces va a entrar ese remanente escogido por gracia. Va a haber una gran conversión de judíos alrededor del mundo que sí van a reconocer a su Mesías. Ellos le llaman Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Lo van a reconocer. Mira el versículo 25, es precioso. Con eso terminamos la lectura. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Así le llaman a la suma de judíos y gentiles que van a creer en Jesús, van a ser injertados al olivo que es Cristo, esa raíz santa, le llama todo Israel. Todo Israel será salvo. Y luego cita ahí algunas profecías, especialmente en Isaías, ¿verdad? Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ese último está en Jeremías. Así que, en resumen, el mensaje de hoy, solo en Jesús hay salvación para judíos y gentiles y tenemos que hablar de Cristo. ¿Cómo aplicamos Romanos 11? En primer lugar, sea humilde en cuanto a su salvación. No te jactes, no te ensoberbezcas, no veas de menos al que hoy es incrédulo, ya sea judío que está endurecido o ya sea gentil que está atado por el pecado, no lo veas de menos. Recuerda que tú y yo estuviéramos así también si no fuera por la gracia de Dios. Él nos arrancó de ese olivo silvestre, nos ha injertado en el buen olivo, en Cristo. Gozamos de sus privilegios, de su Espíritu Santo, de sus promesas, de su palabra. No nos jactemos, seamos humildes, démosle gracias todos los días al Señor por la salvación y no dejemos de orar por la salvación de los que aún no le conocen, los que tienen corazones duros, porque así estuvimos nosotros. Y esto me lleva al segundo punto aplicativo. Siga predicando aunque vea corazones duros. No deje de enviar este video, de compartir alabanza, compartir prédicas de su iglesia. Las redes sociales deben de hablar de Jesús. No deje de testificar de Cristo, de su salvación, de su restauración, de sus maravillas en tu vida. No dejes de invitar a la iglesia o al Life Group. Continúa entregando esos trataditos, evangelizando, compartiendo el buen mensaje. ¿Por qué? Porque a eso nos llama el Señor, no a pasar señalando cómo los demás son duros. Eso es una especie de soberbia en nosotros, sino a hablar de Cristo, que es el único que puede cambiar los corazones. Dice ahí que Él es poderoso para volver a injertar a los que están endurecidos. Solo Él puede cambiar los corazones, solo Él es poderoso para salvar. Cristo es el Salvador de los judíos y de los gentiles. En Él serán benditas todas las familias de la tierra.